días, jóvenes estudiantes. Hoy día vamos a ver un tema muy importante, que es la adquisición de hardware y software. Como sabemos, es un tema muy importante que compete a nosotros como técnicos cuando laboramos en alguna empresa. Somos parte, nos involucramos realmente cuando una empresa pues quiere adquirir hardware, quieren adquirir software o quizás queremos renovar, etcétera, etcétera. Es un tema muy importante porque tanto la adquisición de hardware o software depende mucho, ¿cierto? De la coyuntura en que la empresa se encuentra y también pues de las nuevas herramientas o procesos que la empresa mismo diseña. Es un tema muy importante que vamos a tratar de ver hoy día. Espero que intervenga con sus preguntas para hacerlo una reunión mucho más interesante, jóvenes. Así que este es un tema muy particularmente, como vuelvo a repetir, ¿no? Es importante y tenemos que saber el ABC de todos estos procedimientos que son realmente muy satisfactorios. ¿Ok? Muy bien. Para la adquisición de software, pues debemos considerar algunos elementos muy importantes, ¿no? A ver, para empezar, ¿qué entendemos por hardware, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué entendemos por hardware? Bueno, como ya lo hemos visto en la clase anterior, hardware pues es todo lo que nosotros podemos tocar, ¿cierto? Es decir, eh, todo el fierro que está dentro de la empresa. Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos los keys, pues tenemos los switch, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros podemos palpar, ¿ok? Entonces, acá vamos a ver un tema importante, ¿no? Determinar, por ejemplo, la determinación del tamaño, ¿no? Y los requerimientos de la capacidad que puede tener ese hardware, ¿no? Tenemos que ver, pues, la evaluación y medición de la computadora. Por otra parte, la compatibilidad, que es un punto muy importante, ¿no? Es decir, que los equipos, el hardware que vamos a comprar, pues sea compatible, ¿cierto? Con los programas que nosotros vamos a utilizar o los programas que nosotros estamos utilizando, ¿cierto? Actualmente. Los factores financieros que son muy importantes, ¿cierto? Ver si la empresa pues cuenta realmente con recursos económicos para poder adquirir, digamos, este hardware. Y otra parte importante que es el mantenimiento y soporte técnico, ¿cierto? Nosotros compramos, adquirimos un hardware, ver por las condiciones, ¿no? Que nosotros estamos adquiriendo ese equipo a una empresa determinada, ¿no? Es decir, el servicio de postventa, qué incluye en la garantía, etcétera, etcétera. ¿Ok? Existen, como ustedes observan, muchas opciones, ¿no? que pueden elegirse a realizar una compra. Sin embargo, bueno, con la experiencia que yo pueda tener, podemos considerar algunas características esenciales, ¿no? Por un lado, podemos tener pues el tamaño de la memoria, ¿no? Digamos el tamaño interno de la memoria, ver cuánto de memoria va a ser realmente importante nosotros para ese equipo que estamos pensando en comprar, ¿no? Es decir, de cuántos gigas, ¿no? De 8, 16, de 4. Pues eso va a depender del trabajo en sí que realiza, ¿no? La persona a la cual nosotros queremos reemplazar un equipo o al área nosotros en que estamos queriendo cambiar el equipo, ¿no? Otro es la velocidad de procesamiento, que también es importante, ¿cierto? Es decir, ¿qué tipo de procesador va a ser? Me explico mejor, quizás un i3, un i7, un i9, ¿no? De cuántos núcleos, ¿no? El número de canales y entradas, ¿no? De salidas de datos y comunicación. Bueno, este es algo subjetivo porque si nosotros queremos comprar una laptop, hay que ver pues cuántas entradas de USB puede tener. Si viene con tarjeta de red inalámbrica, bueno, la mayoría viene con tarjeta de red inalámbrica, digamos Bluetooth, o si viene qué tipo de entrada, de repente una entrada USB 2.0 o 3.0, o una entrada tipo USB 3, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero si queremos comprar un equipo, digamos un CPU tipo desktop, es decir, un equipo que nosotros no, el monitor es aparte,
el CPU aparte. Entonces tenemos que ver en ese caso sí cuántas entradas pues puede tener, ¿no? Esa computadora. Es decir, si nosotros podemos aumentar más adelante, quizás una tarjeta TV Coder, por ejemplo, para ver televisión. ¿Soportará esa mainboard, esa tarjeta? O si queremos colocar una segunda tarjeta de red, ¿no? De repente para tener nuestro servidor proxy ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Esos tipos y número de dispositivos de almacenamiento, ¿no? Hasta cuánto de disco duro puede soportar la máquina. En una laptop, por ejemplo, hasta cuánto de memoria, ¿no? Igual en una de esas, ¿no? Cuántos discos lo puede soportar, etcétera, etcétera. El otro tema importante es también el software, ¿no? Que se proporcionan, ¿no? Generalmente las computadoras pues, portátiles, lo que generalmente se hace es que el software ya viene, ¿no? Instalado en la mayoría, en otros pues viene también en blanco, ¿cierto? Para nosotros poder instalarlo, pero te lo advierten los fabricantes. Y lo mismo sucede pues, ¿no? También con las máquinas. Ahí está un tema importante, ¿no? Si compramos una máquina compatible, por ejemplo, tenemos que adquirir el software, ¿no? Y ya vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta para justamente adquirir todo ello. ¿Correcto? Ese es un tema muy importante. Entonces, si rebobinamos bien, hay que considerar pues en la compra ciertos aspectos que son importantísimos, ¿no? Y estos aspectos generalmente hay que tener en cuenta que son varios, ¿no? Pero dentro de lo más importante, pues, yo les recomiendo que hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Que es realmente algo que nosotros vamos a tratar de minimizar algún problema que podemos tener más adelante. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿cómo hacemos la evaluación y medición de la computadora? ¿Qué? ¿Cómo nosotros podemos evaluar y decir, sabes que esta computadora va a ser para ese trabajador? Por ejemplo, Luis se encuentra en diseño gráfico. ¿Qué computadora sería bueno para Luis? De repente lo tenemos a Laura en la parte de recepción, ¿no? Mira, son usuarios que hacen distintos trabajos y una máquina pues no va a ser del mismo tipo para los dos, porque acuérdense que Luis está en diseño gráfico y necesita una máquina, ¿cierto? Que le permita trabajar, digamos, con diseño gráfico. En cambio, Laura, pues no, es una trabajadora que de repente utiliza muchos procesadores de texto, ¿no? Hay que ver, ¿no? Las comparaciones, ¿no? Que se hace. Entonces, para ver eso tenemos que tener en cuenta los diferentes sistemas de cómputo, ¿no? Basándose lógicamente en el desarrollo y desempeño real de los datos. Acuérdense de Luis y de Laura, ojo, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver, ¿no? Las especificaciones, es decir, los programas que pueden correr en un ambiente determinado. Me explico mejor. Por ejemplo, Luis, si es diseñador gráfico, oye, esta máquina que vamos a comprar, ¿será buena para diseño gráfico? ¿O es muy lenta? Ese tipo de detalles, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que generalmente acá, por un lado, algo muy importante, la velocidad de procesamiento, el tiempo de respuesta y recepción de datos de los terminales, que ahí tenemos que escoger, pues, ¿no? Cuánto de memoria, que lo vamos a ver más adelante, cuánto de memoria es suficiente para ese equipo, cuánto de disco, ¿cierto? ¿Qué procesador va a tener, si por ejemplo, generación 9 o generación 7? Puede ser un Core i5, Core i7, Core i9, generación 8, generación 9. Eso tema va a depender, ¿cierto? En el precio que nosotros vamos a realizar, ¿correcto? El otro tema importante es la compatibilidad. ¿Ok? A veces nosotros por cuestiones económicas compramos equipos compatibles o también podemos comprar equipos de marca. Pero la compatibilidad es importante, ¿por qué? ¿No? Porque si nosotros compramos un equipo que no es de marca y si vemos que es compatible, lógicamente que va a costar menos. Pero también, ojo, ¿no? Hay que ver un tema importante en la compatibilidad. Porque va a ser que nosotros adquirimos un equipo y al final tenemos un software que no va a correr. A mí me pasó algo importante en una empresa. El contador pidió pues una computadora i7, va a ser un año y medio.
un poquito más quizás, hace como 3 años. Recién estaba saliendo la C7. Entonces este contador utilizaba el SIAP, el famoso SIAP, ¿no? Es un programa del Estado. Sin embargo, cuando nosotros llevamos el equipo, el SIAP no corría. Oh, sorpresa, SIAP. No era compatible. ¿Por qué? Porque SIAP en ese tiempo corría en versión 8 y la máquina pues estaba con sistema operativo 10. Entonces la máquina era buena, pero sin embargo teníamos que retroceder a Windows 8, pero ahí ya pierde pues el nivel de calidad, ¿no? El desempeño que puede ser mucho más rápido, ¿no? La garantía si los corre de servicio si no cambian, ¿no? Es como comprar un Ferrari, si yo no voy a correr Fórmula 1, ¿no? Si voy a tener ese Ferrari para irme de mi casa al tecnológico, pues estoy perdiendo un montón de dinero ahí. Ok, jóvenes, entonces vamos a seguir hablando más respecto al tema la próxima semana. Muchas gracias y acuérdense, no tienen que repasar esto, tienen que estudiar y de hecho, ¿no? Para tener preguntas en la clase que nos vamos a ver el próximo martes. Muchas gracias.